tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Los diputados y los senadores no señalaron en sus campañas las reformas trascendentes posteriormente aprobadas, por lo que exigimos se dé cumplimiento al artículo 35 constitucional, fracción octava, para que se consulte a toda la nación en el tema petrolero y se abandone el desgravo a Pemex una pesada carga fiscal con tal de beneficiar a unos cuantos empresarios a los que se les permite no pagar los impuestos que deberían. Esta política no le ha permitido a Pemex invertir en su desarrollo. A pesar de la corrupción y de la pésima administración, Pemex sigue siendo una de las mejores petroleras del mundo. Aporta el 33% del presupuesto federal y desde su nacionalización ha sido la base del desarrollo nacional. Por lo tanto, no aceptamos ni aceptaremos la privatización de las reservaciones, movilizaciones y protestas pacíficas en caso de que no se consulte a la población la reforma energética. Un tema tan trascendental como el petrolero no puede dejar de lado a la opinión de la ciudadanía. Los legisladores federales por el estado de Querétaro no deben votar en el Congreso con base en intereses personales, partidarios o de grupo, de presión nacionales y extranjeros, sino que deben votar con base en el resultado de una consulta entre sus electores, por lo cual están obligados legal y moralmente a realizar jornadas de discusión en sus distritos y representar el voto consensual. Ahora ya sabemos que sí es privatización, porque los documentos que están entregando en el Congreso hablan claramente de eliminar del artículo 27 la parte que da la rectoría del Estado en el manejo de los recursos. Aquí no se está hablando nada más de Pemex o del petróleo, porque el negocio principal del petróleo no está en la materia prima, lógicamente está en el procesamiento, está en la petroquímica. La petroquímica podría aportar tranquilamente a México el doble de las ganancias que se tienen del petróleo. Nosotros consideramos que esto va a ser un desastre social porque van a abrir un boquete en las finanzas públicas al reducir los ingresos del Estado, y la única manera que el Estado va a poder afrontar el boquete va a ser la reducción de servicios sociales, salud, educación, o la otra es que van a querernos sacar a todos los ciudadanos, incluidos a los periodistas, incluidos a los dueños de este restaurante, vía el IVA a medicinas y alimentos, vía el aumento al impuesto sobre la renta, ese boquete que van a abrir. Esto nosotros pensamos, junto con la reforma laboral, va a alejar cada vez más la posibilidad de que los jóvenes puedan tener un trabajo estable y más bien se van a mantener con la precariedad al infinito. Esto va a golpear fuertemente a instituciones como el Seguro Social, instituciones como el ISSSTE, la educación pública, desde el nivel primario hasta el nivel superior. Con respecto a lo que señala de la gasolina, pues del año 2000 acá, el aumento de la gasolina ha sido del 100%, que hemos tenido que absorber los mexicanos de manera absurda. México está pagando al exterior 10,000 millones de dólares de importación de gasolina, lo que es verdaderamente absurdo, porque el petróleo se produce en México, se envía a 14 países diferentes a refinar, tenemos que pagar el flete de ida, tenemos que pagar el servicio de refinación, tenemos que pagar el flete de regreso. Eso se puede resolver sin ningún problema construyendo refinerías. Es curioso que la gente que quiera privatizar ha mantenido el control de Pemex y no han podido construir una sola refinería. Pemex paga el 33% del agua, de la energía eléctrica de todas las escuelas que funcionan en el país. Esa es la gravedad de la situación. No estamos hablando de que Pemex nada más aporta a algo o un poquito, no. Es una tercera parte de todo lo que se gasta en este país por parte federal. Por ejemplo, proyectos de investigación
vienen aportados de Pemex. La gente que recibe medicina en el Seguro Social, una tercera parte de la medicina que recibe, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, que son caros, una tercera parte de ese tratamiento de quimioterapia lo viene pagado por Pemex. Un estudiante de nivel superior le cuesta a este país 84,000 pesos. O sea, un estudiante que estudia una carrera durante 4 años le está costando al país más de 300,000 pesos por su carrera. Bueno, pues Pemex aporta 110,000 pesos para que ese estudiante no tenga que pagar esa situación. Hay que ver que, por ejemplo, en el tecnológico o en la universidad, un estudiante paga 2,500 pesos al semestre en el tecnológico, 1,500 en la universidad, pero el semestre cuesta 42,000. Eso quiere decir que alguien está aportando 40,000 pesos más para que ese estudiante pueda estudiar sin pagar lo que realmente le corresponde. Una tercera parte de esos 40,000 las aporta Pemex. 7 es el que garantiza la rectoría del Estado. Ellos quieren eliminar de la Constitución, y muy probablemente Peña Nieto va por esa línea, probablemente, quieren eliminar la parte de la Constitución donde dice que no son válidos concesiones ni contratos a particulares. ¿Esto qué significa? Que una vez que eliminen esa parte de la Constitución, pues se van a permitir los contratos. Ahora, con respecto a lo de la administración, a mí me sigue sorprendiendo los privatizadores, parece que no leen. De las 5 primeras petroleras en el mundo, 4 son 100% estatales, significa que sí saben administrar. Está Saudi Aramco, la número 1 en el mundo, que nunca nos dice nada. De la número 2 está National Iranian Oil Company, nunca nos dice nada. La número 4 en el mundo es Petróleos de Venezuela, tampoco nos dice nada. Y la número 5 es China National Petroleum Company, que no nos dice nada. Es hasta risible que nos estén proponiendo el modelo colombiano de un país que ni tiene petróleo y que tiene a la petrolera número 50 en el mundo, mientras que Pemex es la número 11. No es posible que Pemex le quiera copiar a Statoil de Noruega, que ocupe el lugar número 26 en el mundo, o que nos quieran poner el modelo cubano de un país que no tiene petróleo. Es como si nosotros le fuéramos a proponer a los japoneses cómo tienen que administrar, o les vamos a copiar a los japoneses la producción de nopal. Es totalmente absurdo, los japoneses no tienen nopales, los cubanos no tienen petróleo, Colombia no tiene una industria petrolera como la tiene México y de esa fortaleza, por lo tanto es ridículo que traten de ver modelos hacia abajo. Ahora, la administración, pues eso es culpable de los que han administrado Pemex y de los gobiernos que los han solapado en esa pésima administración. Se habla mucho de la corrupción del sindicato de Pemex. Yo me preguntaría qué hizo el gobierno federal panista en los últimos 12 años para eliminar la corrupción de Pemex. Al contrario, Vicente Fox premió a uno de los más corruptos de Pemex y lo hizo director de Pemex, que es el señor Suárez Copel, que ahorita se acaba de contratar con una empresa holandesa y que de esa manera nos demuestran cómo están traicionando a la patria, porque toman cargos públicos donde hay información extremadamente sensible y luego se van a contratar con extranjeros. Vean dónde terminó la empresa alemana E.ON adquiriera Endesa, que es el análogo de la CFE, por cuestiones de seguridad nacional. Entonces es muy curioso que estos países que quieren privatizar, ellos no privatizan. Y hay una última razón que es muy importante. Hace 20 años, las compañías privadas dominaban el 85% de los recursos energéticos del mundo. Hoy nada más controlan el 8%. Entonces, si controlaban el 85% y hoy nada más controlan el 8%, están ávidas de buscar recursos en otro lado. Y si encuentran a una clase política entreguista, pues es como meter cuchillito en mantequilla. Porque esto que están haciendo en México no lo están intentando hacer ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Venezuela, porque tienen clases políticas más nacionalistas, menos entreguistas, más patriotas, que defienden los intereses nacionales. ¿Qué significa la contabilidad oficial? Y hay otros recursos de los cuales no se sabe. Se cree que estos provienen de OHL, del cual fue directivo Emilio Lozoya, que es el actual director de Pemex. En esta doble contabilidad, también en propia España, en México no se ha destacado, digamos, de la manera en que debería el escándalo, pero en España se dice que estos recursos de la doble contabilidad del Partido Popular fueron destinados a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Qué significa? Que hay deudas que saldar con OHL. Entonces, más o menos por ahí nos va diciendo la línea en la cual va a ir la reforma energética y quiénes son los posibles empresarios que van a estar participando. Pero sí la refinación y sobre todo la parte de la energía.
La petroquímica puede aportar a este país el doble de lo que está aportando. Si Pemex aportó casi 50,000 millones de dólares el año pasado, podría aportar 100,000 millones de dólares, siempre y cuando le apostaran a la petroquímica, a los mexicanos, a la inversión en ciencia y tecnología, al darle trabajo a las compañías mexicanas. Las compañías constructoras mexicanas privadas fueron prácticamente destruidas a partir de los contratos llaves en mano que le dan a una empresa extranjera la construcción de algo que tenga que ver con Pemex, pero ellos traen todos sus insumos, sus trabajadores, su ingeniería. Entonces, de que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer, pero aquí hay que ver que lo que ellos están proponiendo es cambiar el artículo constitucional que señala que la Rectoría del Estado es la que tiene que controlar los recursos energéticos. ¿Sí? Ese es el problema.